y reitero que para mí es un gran honor, una gran distinción poder venir y establecer una conversación junto a ejemplares luchadores como los compañeros que están conmigo acá en la mesa. Miren, yo lo escuchaba al compañero que nos presentaba, que hablaba de 39 años de democracia y que ayer participaba en una marcha en Tucumán junto a Graciela Ledo, la hermana del soldado Alberto Ledo, que está desaparecido y hay una gran sospecha, certeza de que Milani es uno de los responsables de su desaparición. Y Graciela Ledo me decía, antes de la marcha, cuando estábamos en la audiencia pública en Buenos Aires, una audiencia pública que se ha hecho a instancia de Néstor Pitrola y Pablo López, diputados nacionales del Partido Obrero, que en La Rioja no podían hacer marchas porque la gente tenía miedo. Eso dicho así, viene a reflejar cómo hay un sistema perverso que sigue la matriz diabólica, esta matriz infame de seguir sembrando el miedo, el terror para que la gente, para que los ciudadanos, para que los estudiantes, los jóvenes, no protesten, no reclamen derechos que les corresponden. Y esta constante se da lamentablemente en todos los casos. A mí me toca, por esta circunstancia de la vida, ustedes saben, Paulina fue asesinada en el año 2006. Luego de 9 años de lucha logramos ahora que lo lleven a juicio oral al que era jefe de policía de Tucumán, al que era secretario de seguridad de la provincia, su jefe de policía, un fiscal implicado en la causa, 9 años de lucha. Pero estoy hablando de la más alta cúpula de la seguridad del gobierno de Tucumán, todos al servicio del clan Alteró y Roque. Y esta gente también tomó instrumentos de sembrar este miedo a través de amenazas, de sicarios. Digamos, esta es una herramienta que usa la tiranía siempre para sojuzgar al pueblo. Vengo de estar con la familia de Hernán Sánchez, un joven que estuvo desaparecido 3 meses, ustedes lo conocen bien al caso, un joven fotógrafo, que apareció en el cerro de Carlos Paz, donde supuestamente la policía había buscado, no busca nada, lo más probable es que lo hayan arrojado ahí. Y también hablábamos de esta situación de que muchas veces ellos en soledad, porque tenían miedo de acompañarlo, hasta que se produce un quiebre en este miedo y la gente reacciona, el pueblo reacciona y espontáneamente sale. 5.000 personas se reunieron en Carlos Paz espontáneamente y eso, digamos, es bastante auspicioso porque está ocurriendo en muchas partes del país. Ayer había casi 10.000 personas marchando en Tucumán de diferentes organizaciones sociales, políticas, pero también gente común y corriente que no milita, pero que siente que se tiene que terminar este estado de situación. Yo cuando venía viajando, pensando en la motivación de este encuentro, de esta palabra que se llama impunidad y la injerencia del Estado, me parecía atinado contarle a ustedes que en Tucumán, desde ámbitos como este de la universidad, porque Paulina era estudiante universitaria, estudiaba ciencias de la comunicación,
iba a tercer año, de hecho había aprobado una materia ese día sábado y con su compañera salió a festejar, y en esas circunstancias fue que desapareció, estuvo 15 días desaparecida hasta que apareció estrangulada, horriblemente asesinada. Y los compañeros, cuando nosotros buscábamos a Paulina, toda la familia, los amigos, todo el pueblo de Tucumán que estaba movilizado buscando a la Paulina, sus compañeros de la universidad, desde el centro de estudiantes, me acuerdo que en esa época estaba la Mochita Soria, presidenta del centro de estudiantes, una gran militante del Partido Obrero, organizaron marcha. Y la Facultad de Filosofía y Letras, que depende de ella, la carrera de comunicación, queda en la zona del Parque 9 de Julio, como a 20 cuadras, 25 cuadras de la Plaza Independencia de Tucumán. Marchaban los alumnos hasta la plaza. En la segunda marcha se incorporan dos familias con pancarta pidiendo justicia por sus hijos asesinados en un caso y por una hija desaparecida en otro caso, que no era Marita Verón, era Pamela Laime. Nadie conocía esa situación en Tucumán. Pamela Laime estaba desaparecida del año 2000. Y en la tercera marcha ya eran más casos. Luego que aparece Paulina asesinada, nosotros nos incorporamos a la marcha, y en la sexta marcha éramos 80 familias, como le decía, de casos de violaciones, desapariciones de personas, homicidios graves, 80 familias. Entonces, naturalmente, espontáneamente nos empezamos a organizar, a conocernos. Había una gran necesidad de familias por verbalizar, por contar lo que había pasado. Por ejemplo, el caso de un Agüero, un policía lo había asesinado a su hijo hace 16 años. Ahora hace 16 años. Y él sigue la lucha. Entonces, nosotros teníamos que identificarnos como grupo, para tener una pertenencia, es decir, quiénes eran. Entonces, comenzó un debate donde, a ver, es como que naturalmente salga, bueno, somos una comisión integrada por víctimas o familiares de víctimas de la inseguridad. Eso surge espontáneamente. Y yo tengo un concepto que el lenguaje nunca es inocente. El lenguaje siempre tiene esa tendencia a mostrar la verdad. Yo decía, no, nosotros no somos familiares ni víctimas de la inseguridad. Somos familiares o víctimas de la impunidad, que hay una gran diferencia. Porque había un denominador común casi en todas las causas. Y si no me equivoco, creo que todas. En primer lugar, el denominador común era la activa participación, ya sea en forma directa o indirecta, de funcionarios políticos en los delitos. Esto era una constante. En forma directa, porque muchas veces eran los responsables directos de las desapariciones de personas, de los homicidios, de las violaciones, o en forma indirecta porque le daban protección, encubrimiento de sectores políticos. Otro denominador común en todas las causas era a mí no me gusta decir que no hacían nada, es decir, una activa participación negativa de parte de la justicia. Es decir, lo más beneficioso hubiese sido que no hagan nada. Justamente lo peligroso era que hacían. En estos momentos, en el Tribunal de Tucumán, por ejemplo, hay un funcionario judicial procesado porque le había cambiado la declaración a la madre de un chico que asesinaron. La madre, claro, declara, firman y después fue a pedir el expediente y se dio con que no era lo que ella había declarado. Entonces, fíjense ustedes, no es que no hacen nada. Entonces fue un gran debate. Un gran debate
entre gente que no estamos preparada para lo que nos ocurre. Porque en primer lugar, a nadie se le ocurre que un hijo se lo va a morir antes, y menos en circunstancias tan terribles. Y menos que se va a tener que enfrentar a un poder, al Estado, digamos, corporizado en tipos que se disfrazan de políticos cuando en realidad también son delincuentes. Entonces concluimos que nosotros nos íbamos a llamar Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán. ¿Qué hizo el gobierno? Cooptó un grupo de víctimas y le puso Comisión de Familiares de Víctimas de Inseguridad. ¿Se dan cuenta que el lenguaje no es inocente? Porque no es lo mismo decir víctima de la inseguridad, porque suena como, bueno, no tengo mala suerte. ¿Vieron que hay esa sensación? Y bueno, te lanzas en la esquina, qué mala suerte. No. Por eso yo le digo, el lenguaje no es inocente. Siempre tiene esa cosa que está ahí, que se esfuerza por salir y mostrar la verdad. Entonces, cuando yo he visto que tan atinadamente ustedes han puesto el título de la impunidad y el Estado, está perfecto, porque son indisolubles, digamos. Hay impunidad porque hay un Estado que se mete para que haya impunidad, pero no un Estado como una entelequia, porque muchas veces decimos el Estado y parece una cosa ahí medio nebulosa. No, el Estado son gente, personas que están ahí, gobernadores, diputados, senadores, fiscales, policías, son el Estado. Entonces llegamos a una etapa en donde nosotros, en vez de facilitarnos la vida, este Estado, nos complica la existencia. Por ejemplo, ¿saben qué es lo primero que ha hecho el gobernador Alperovich en Tucumán? La primera medida que tomó con el caso de Paulina, puso la ley de las 4 AM. Se prohibía todo tipo de actividad nocturna después de las 4 de la mañana. Era un avasallamiento brutal de los derechos ciudadanos. Yo salí, ni que me hubiese puesto un cohete al gritar a los 4 vientos, que no, eso era, no se podía permitir. Además, me parecía horroroso relacionar a Paulina, que amaba la libertad, como son ustedes. Paulina era una chica libre, pacífica, absolutamente abnegada y entregada a los demás, para que se la relacione con esta situación. Fíjense ustedes, Paulina era la menor de mis hijas. Yo tengo 5 eran con Paulina en ese momento, ahora tengo Pedrito que tiene 4 años. Tengo otras 3 hijas mujeres. Por supuesto, pasaron los años y mis hijas iban a bailar y las insultaban porque decían, ahí está la ley, culpa de ella la ley de las 4 AM. ¿Se dan cuenta cómo desde el gobierno te estigmatizan? ¿Cómo desde el Estado te ponen una ley represiva que era solamente para beneficiar a las fiestas clandestinas? ¿Sí? Se llamaban los boliches a las 4 de la mañana y funcionaban las fiestas clandestinas. ¿Quién eran los dueños de las fiestas clandestinas? Sí, señorita, tiene 10. ¿Se dan cuenta? Porque a los tipos lo único que les interesa es la cuestión económica. Eran los funcionarios del gobierno que armaban fiestas clandestinas. Y a los chicos, a las 4 de la mañana, los dejaban a merced de cualquier cosa porque no había medio de movilidad. Es más, Paulina desaparece a las 7 de la mañana. Porque el consejo que le dábamos nosotros es que espere que se haga de día, que se le boliche, que estaba más seguro antes de andar a la calle, como sucede siempre. Además, uno es dueño de salir y volver a la hora que se le cante la gana. Y el Estado te tiene que garantizar que vos vas a salir de tu casa y que vas a volver a tu casa en buenas condiciones. Para eso es el Estado. Entonces, pues yo, con estas cuestiones, no me quiero alargar mucho porque después quiero que conversemos, pero con estas que parecen pequeñas cosas, en realidad, este es un sistema que lamentablemente ha cambiado solamente
la cáscara. Los métodos siguen siendo los mismos de aquel entonces, de los años terribles de la dictadura y de ahora. A mí no me gusta hacer comparaciones. Hoy me preguntaron en la radio de Buenos Aires, con la desaparición de esta chiquita Diana García. Siempre que pasa un caso de esto me llaman y me dicen, estamos peor ahora. Mire, yo no sé si estamos peor ahora que antes. Yo sé que ahora los chicos salen y no saben si van a volver. Los ancianos salen y no saben si van a volver vivos. No sé si estamos peor o mejor. Porque estamos en una situación terrible donde el Estado, el gobierno, los tipos que gobiernan no lo garantizan ni lo mejoran la vida a ninguno. Al contrario. Entonces, a ver, todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Jefatura de Policía de Tucumán están bajo proceso oral en estos momentos. Fíjense en ustedes por la causa del encubrimiento del homicidio de Paulina. Miren qué lindo está. Y todos protegidos por el gobernador Alperovich. Y no solo la causa de Paulina, porque acá hay otro gran problema. Yo hoy día, cuando estaba reunido con la familia de Hernán, ¿se imaginan? Esa gente está en el estado de conmoción. Ayer lo han reconocido el chico destrozado, por supuesto, es 3 meses. El padre me contaba, un horror. Yo le decía, mire, su mayor esfuerzo tiene que consistir ahora en que no se trate de un caso invisible. Que no se trate de un caso invisible, porque ahí hay una alianza brutal entre la impunidad y la invisibilidad. Yo, siempre que voy a hablar en una parte, hago referencia a este caso y con eso les quiero pedir permiso para relatar. Si yo le digo Marita Verón, todo el mundo sabe aquí quién es, ¿sí? ¿Saben? Saben. Si le digo Pamela Laime, ¿saben quién es? No saben. Pamela Laime es una jovencita del profundo interior de Tucumán. En el límite entre Santiago y Tucumán, allá al noreste, bien en el campo. Trabajaba en una familia acomodada de Yerba Buena, la zona más residencial de Tucumán. El Día de la Madre del año 2000 va a visitar a su mamá, y ella también era mamá, a visitar a su hijita. Día domingo de la madre, termina, vuelve. El último dato que tiene es que la ven en la terminal y no aparece nunca más, desde el año 2000. La madre se incorpora a la comisión nuestra y empezamos a reclamar. Yo cada vez que iba a alguna parte pedía por Pamela Laime. Y la prensa a veces retomaba la historia. Y siempre había un periodista independiente o algún medio tecnológico por internet que sacaba. El año pasado sale una nota y había una sola foto de ella, cuando era pequeña. Aparece un policía que tiene de pronto un ataque de buena memoria. Un policía famoso de Tucumán, famoso por plantar pruebas, famoso por armar causa, un gran represor, un terrible mafioso. Aparece acordándose porque había visto la foto y el caso que en el año 2000 habían encontrado un cadáver y que podía ser esa chica. Bueno, a todo esto el expediente de la causa estaba perdido. Se insiste y dice, sí, van a ver los registros, la policía, bueno, pues simplemente está enterrada en el cementerio. ¿Cómo enterrada en el cementerio? Sí, apareció el día 10 de octubre del año 2000 y el día 12 apareció y ya no me la enterraron. ¿Y cómo si la madre había hecho la denuncia en el acto? ¿Cómo no van a ir a ver? Bueno, la enterraron. Prepárense a escuchar una historia horrorosa, pero quiero que vean ustedes lo que es el Estado. Bueno, me llama la madre a mí, porque estaba en Buenos Aires, porque la madre es acompañante terapéutica de una señora que la había acompañado hasta Buenos Aires, y ahí la había llamado de policía diciéndole, mire, yo me acuerdo que en el año 2000 apareció una chica, la madre por supuesto horrorizada, conmocionada, vuelve a Tucumán y dice, bueno, posiblemente está en el cementerio, bueno, a ver, vamos a ver los registros. La fiscal dice, bueno,
el lunes le vamos a desenterrar y vamos a ver si está. Nos trasladamos todo el cementerio, abren una tumba, sacan unos esqueletos, NN, no era chica, sacan otro, NN, no era, sacan otro, NN, no era. 5, escúchame, 5 personas en una tumba, NN. A ver, todos tenemos una identificación. Yo capaz que salgo de aquí, me viene un infarto, me muero, pero no soy un NN. ¿Cómo había 5 NN enterrados y no estaba Pamela? ¿Se imagina la familia? La fiscal, ¿cómo va a ser una cosa de esa? Bueno, tenés que desenterrar medio cementerio hasta que la encontraron, con un hachazo en la cabeza. La madre, desde el año 2000 hasta el año 2014 buscándola, y estos milicos a los 2 días la habían encontrado y no la habían enterrado. Bueno, parece que la mataron, parece, digo, ya está prescrito. Qué casualidad que aparece la chica cuando la causa ya está prescrita. El homicidio prescribe a los 12 años, porque en esta Argentina hay muertos calificados y muertos no calificados. Los homicidios por lesa humanidad no prescriben, los otros sí prescriben. Qué casualidad que justo a este policía le viene un ataque de buena memoria después que la causa está prescrita. Aparentemente, donde ella trabajaba, el hombre abusaba de ella y la mujer le dio lo encontró y la mató y ellos se fueron a Estados Unidos y ahí terminó la historia de Pamela Laime. ¿Dónde estaba el Estado? Protegiéndolo a los patrones de Pamela Laime, que era gente de mucho dinero, profesionales, reconocidos en Tucumán, y esta pobre Pamela era de Garmendia, del profundo interior de Tucumán. El Estado estaba dándole protección y dándole impunidad a los asesinos. Entonces nosotros no tenemos que resignarnos a esas situaciones como si fuera que qué mala suerte que tiene la Argentina o qué castigo de Dios. No. Hay que reaccionar con vehemencia, con fuerza y denunciar. ¿Qué es lo que nos viene dando resultados? No lo que queremos, pero nos viene dando resultados, ¿no es cierto, Vanina? Porque si mi querida amiga, que es un ejemplo de lucha, se hubiera quedado en su casa diciéndole, bueno, qué mala suerte, que es un designio de Dios, y no hubiera luchado, nadie está preso. Si nosotros en mi casa no hubiésemos quedado tranquilos, nadie va a juicio por encubrimiento. Y ahora, ustedes, si googlean y ponen Eduardo Vilela, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera, se van a encontrar con tipos que son imponentes y que vos lo vas a ver, que no le toca con una calle de 10.000 metros. Anda a verlo ahora. Andan llorando por la esquina, echándose la culpa entre ellos. Estoy hablando de ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, es decir, tipos importantes. Entonces, acá se trata de que la impunidad está corporizada en tipos que se disfrazan de políticos y de gobernantes y que en realidad son delincuentes, que en general lo único que les interesa es plata, es dinero. De eso se trata. Por eso yo les agradezco, les digo que este estado de impunidad ha hecho que 52 personas mueran en 11, se mueran los chicos de Cromañón. ¿Cuántos cromañones hay todos los días en la Argentina? La impunidad hace que un secretario de un servicio de inteligencia esté de vicerrector de la UBA. Entonces tenemos que cambiar. Y la forma de cambiar es esta: reunirnos, hablar de estos temas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Volver otra vez a Córdoba después de muchos años. Yo tengo toda mi familia de parte de mi padre acá. Hay muchos costequis, cosa que en Buenos Aires no, por lástima. Nosotros somos, mis hermanas y yo somos la última generación de costequis en Buenos Aires, pero por suerte acá
hay muchos tíos, primos, sobrinos que pueden continuar lo que Maxi no lo puede hacer. Y a pesar de eso, es como dice Alberto, nosotros no bajamos los brazos, al contrario, continuamos, seguimos luchando, seguimos buscando lo que este Estado no nos da, lo que este gobierno no quiere admitir y reconocer, que es la responsabilidad política que tienen, porque todos los casos, todos, desde la época de la dictadura hasta la fecha, todos los casos tienen una misma vinculación. Las fuerzas de seguridad, el Estado nacional, provincial, municipal, de donde sea, de todo el país. Nosotros la comparación que podemos hacer es que en la época de la dictadura nuestros jóvenes desaparecían, eran torturados, asesinados, porque salían a luchar por derechos que tenían, por convicciones políticas que tenían, o porque simplemente iban a una facultad o a un secundario y pensaban distinto de lo que pensaba un gobierno dictador, como eran los militares. Y desde el 83 a la fecha, nuestros jóvenes son desaparecidos, son enterrados como NN, son asesinados, son golpeados, maltratados, son juzgados y condenados por el Estado, por las fuerzas de seguridad. Hace bastante tiempo que empecé a ver y a comparar de que Maxi, cuando falleció en el 2002, tenía 21 años. Y la tecnología nos lleva a las redes sociales, al Facebook, esa gran cosa maravillosa que nos da una herramienta muy grande y nos muestra día a día cuántos jóvenes, cuántos chicos desaparecen, son buscados y que luego la información que nos vuelven a dar de ese joven que buscan o de esa niña que buscan aparece asesinada o golpeada en una comisaría o violada y nos damos cuenta que no hay democracia. La democracia no existe porque en la época de la dictadura estaban los militares, teníamos que hacer lo que ellos decían y como ellos querían, y teníamos la posibilidad de hablar cuando a ellos se les antojara que habláramos. Hoy podemos hablar, podemos expresarnos, podemos andar libremente, hasta por ahí nomás, porque al que no le gusta lo que nosotros decimos o hacemos, nos agarran, nos secuestran, nos lastiman, nos matan. Y no matan a la gente grande, matan a los jóvenes, matan nuestro futuro. En la ciudad de La Plata, hace 2 años atrás, nosotros como acá hemos sufrido la inundación, donde solamente los fallecidos que figuran son 89 y son toda gente mayor. No hay jóvenes, no hay chicos, no hay bebés, no hay nadie, pero un montón de gente. Yo cuando venía pensaba y buscaba cuántos fallecidos había habido en Córdoba por inundación y creo que son 10 oficiales, 10. ¿Cuántos más murieron? Entonces ahí nos volvemos a encontrar porque nadie habla, nadie dice nada. ¿Cuántos muertos más hay que el Estado está encubriendo y está tapando? ¿Cuántos casos? Y hoy, bueno, ayer nos enteramos con la noticia de que apareció Cristian y esta otra chica, Andrea. O casualidad.
casualidad, los dos aparecieron en el mismo lugar. La joven que apareció en Capital Federal, hoy estaba viendo que ya le armaron toda la película, toda la novela, de que el novio mayor de 38 años se fue a encontrar a escondidas, que no fue a buscar un trabajo, y que él la mató, después se suicidó. Entonces llamaron toda la novela. Entonces para la justicia, listo, ya está. Y no es así. Luciano Arrúa, ¿cuánto tiempo estuvo desaparecido? Y de golpe y porrazo apareció enterrado en un cementerio como NN. Un joven había salido hace 3 semanas atrás a una fiesta electrónica en Palermo y lo atropellaron. La policía lo levantó y dijo, bueno, a ver, 50 años, listo, a la morgue, al cementerio, lo enterraron. 17 años tenía. Y así nosotros dos podemos dar, creo que una charla no nos alcanza para decir la cantidad de muertos jóvenes que conocemos y que muchos de estos casos no están en los medios de comunicación, no son visibilizados, porque las familias se enfrentan a algo totalmente distinto. Obvio, esto es un cambio total para todos nosotros. ¿Por qué? Porque modificas tu vida, modificas tu trabajo, modificas la vida de tus hijos, el estudio de ellos, modificas todo. Yo hoy anoche dejé 5 huerfanitos y una huerfanita prestada que es mi nieta, para venirme, y cuando yo salía me decían, ¿a dónde vas? A dar una charla. Ah, bueno, está bien, anda. Entonces, mis hijos hoy, con 8 años y 10 años, son conscientes de que mamá desaparece un día entero porque se va a algún lado a juntarse con jóvenes o gente mayor y contarles una realidad que vivimos día a día, porque hoy nos tocó a nosotros, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Y mis hijos se crían con ese concepto de que para tener algo y poder vivir mejor y tener un futuro mejor, la única opción que hay es salir a la calle y denunciar todo el atropello que hace el Estado contra nosotros. Tenemos un gobierno nacional y popular que vino a implementar el cambio social y mejoras para todo el mundo con las becas, los subsidios, los planes, la asignación universal, que es todo mentira, porque muestra claramente el gobierno que está tapando la gran desocupación que hay en el país, que explota a los jóvenes dándoles una beca, haciéndolos militantes de la cámpora, llevándolos a actos, comprándolos por nada, y que cuando el gobierno se van a quedar con una mano atrás y la otra adelante, y que esos jóvenes no van a saber qué hacer con su futuro, porque el único futuro es estudiar, pero estudiar en serio, y defender lo que nos corresponde por derecho, que es tener libertad, no que alguien venga y te diga lo que vos tenés que hacer. Uno tiene la libertad de expresarse y tomar decisiones. Y este gobierno no nos deja tomar decisiones, porque nosotros somos los malos, los que somos los locos, los que salimos a la calle y nos tiramos contra el gobierno que ha implementado maravillas en el país. ¿Pero qué tiene? Todos los responsables políticos del asesinato de Maxi Nerio, desde Aníbal Fernández hasta el último responsable. Y no lo tiene a Soria porque la mujer le pegó un tiro en la cabeza, porque si no también lo tendría a Soria de gobernador en Entre Ríos. Entonces, ellos son responsables y nosotros somos los corajudos que salimos a la calle y los seguimos denunciando. Pero no tenemos que salir solo nosotros. Todo el que tiene y ha pasado por lo que pasamos nosotros tiene que entender que la única opción en este país y con estos gobernantes es salir y denunciar y luchar por los derechos que tenemos, el buscar la justicia que merecemos.
La causa contra los funcionarios en estos días, estos meses, a mí me acuerdo, pero la van a archivar porque pasó mucho tiempo. Y el tiempo pasó. Y no hay un solo funcionario que haya sido llamado a prestar declaración indagatoria por el asesinato de Maxi Darío. La causa penal, tuvimos la gran suerte de que por lo menos metimos a 2 que hacen vida de loca, porque Franchetti y Acosta salen, entran, se van a comer asado porque están deprimidos, lo llevan a la casa. Ahora Franchetti está en Varadero, y entonces Varadero, la cárcel de Varadero es un viva la joda porque entran y salen como se les antoja. Todo el pueblo de Varadero sabe que la cárcel de Varadero es una joda, pero nadie dice nada, porque todos tienen miedo. Entonces es como que el que no dice nada, a mí me da la sensación de que es como mis padres, que les daba miedo hablar cuando un compañero del trabajo o un joven de la facultad desaparecía. Antes no se hablaba porque tenían miedo, porque si uno hablaba y decía algo, también desaparecía. Hoy, los familiares de víctimas tampoco hablan porque tienen miedo de ser perseguidos, atacados, amenazados por el gobierno actual. Hay que hablar, hay que salir a la calle y denunciarlo. Y buscar a otros como nosotros que tomamos el coraje de enfrentarnos a todo. Porque Alberto en Tucumán no tiene miedo de enfrentarse al gobierno. Y yo en el lugar donde estoy tampoco tengo miedo de enfrentarme al gobierno. Porque no les tengo miedo, porque son tan personas como yo y tienen tantos derechos como tengo yo. Con la única diferencia, ellos se creen que tienen poder, pero el poder lo tienen hoy, porque hubo muchas personas ingenuas que han votado y se lo han dado. Pero el poder lo tenemos nosotros, porque somos los que tenemos la posibilidad de unirnos, luchar y defender todos los casos de impunidad que hay. Y ese caso que no se conoce, que es aislado, que esa familia tiene miedo de hablar, hay que incentivarla a que salga y empiece a luchar. Así como muchos compañeros de la época de la dictadura siguen saliendo, 23, 24, tanto en La Plata como en Capital van a haber 2 marchas enormes reclamando justicia por los 30.000 desaparecidos. Acá también va a haber una marcha importante, así como lo siguen haciendo los compañeros que hoy están vivos y pueden seguir luchando. Así lo tenemos que hacer los familiares que vivimos en democracia y que tenemos que también salir a la calle a luchar, porque tenemos derechos. Y principalmente ustedes, que son jóvenes, tienen todo un futuro por delante, porque están emprendiendo un camino importante, que es a seguir construyendo el futuro que van a tener sus hijos, los míos, mis nietos, los de ustedes. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de callarse la boca. Hay que salir a luchar y hay que demostrarle a este gobierno y hay que mostrarle a las fuerzas de seguridad que nosotros tenemos más derechos que los que tienen ellos y tenemos más polenta que tenemos ellos, y que si ellos tocan a uno, nos tocan a todos, y que de la única manera que podemos enfrentarlo es en el único lugar que es nuestro, las calles. Y si ellos nos quieren callar, gritemos más fuerte, porque es lo único que vale. Porque nosotros en democracia creo que hemos tenido más muertos y más desaparecidos
que lo último de la dictadura. Tenemos muchísimos más y no queremos más. No queremos más. No queremos que nuestros jóvenes sigan desapareciendo, que terminen enterrados en cementerio apiladitos como si fueran porquería, porque no somos porquería. Somos el futuro y somos lo único importante en este país. Y lo tenemos que construir y llevarlo adelante nosotros, los que luchamos. Gracias. Y llego supuestamente al control policial, donde no había conos, no estaba señalizado con nada. El móvil estaba escondido arriba de la vereda. Y la moto que el policía se cruza al medio de la ruta. La moto que iba delante mío, el policía le hace la seña para que se tire a la orilla. Yo también reduzco mi velocidad por las dudas y me tiro a la orilla, y cuando se va a revisarlo él, yo sigo mi camino. Y ya unos 20 metros, unos 30 metros, y recibo un disparo acá en la espalda. Ahí ya alcanzo a hacer 50 metros, 100 metros más y ya no daba más. Ya me estaba desangrando, estaba mareando. Entonces ahí paro, me apoyo sobre un portón y lo llamo a mi tío, diciéndole que me había pegado un tiro a la policía, que me venga a ayudar. A los 5 o 10 minutos, estaba mi tío con mi viejo y ya se encontraron que ya no daba, estaba muy pálido, todo sudado. Y yo mismo le pedía que me lleven a algún lado porque no sabía hasta cuándo iba a aguantar. Bueno, de ahí mi viejo llama a la ambulancia, no se entendía, la ambulancia no entendía dónde estaba, y son pocos segundos los que tienen para pensar. Entonces le pedí que me carguen al auto y que me lleven al hospital de urgencias. Bueno, llegamos al hospital de urgencias y de inmediato me entro a quirófano. Bueno, me operan. Cuando salgo le dicen a mi viejo que tenían que extirpar el vaso. El riñón estaba partido a la mitad, que lo lograron salvar, y tocó la parte inferior del pulmón la bala. La bala quedó alojada a 2-3 centímetros del corazón, entre dos costillas. Que me dijeron que queda para toda la vida, que supuestamente no va a influir en nada. Cuando yo salgo de quirófano a terapia intensiva, nos damos con que los policías me habían armado una causa. Esta causa de resistencia a la autoridad con arma de fuego, que habían dicho que yo iba con otra persona en la moto, y cuando me dan la voz de alto, yo me doy vuelta y le disparo a ellos. Nada que ver, siempre fui solo. Y bueno, esa es la bronca, la tristeza que tenemos nosotros, que en tan pocas horas armen eso. Y yo estando en terapia intensiva estaba esposado, no podía ver a mi viejo, 1 minuto por día podía verlo a mi viejo. Y esposado y lleno de consuelo, todo eso es. Por eso es la tristeza de nosotros, que tanta injusticia que hay. Y bueno, esperamos, por eso nos unimos a ellos, a todas las coordinadoras contra el gatillo fácil y la represión policial, para luchar que no pase esto, que sea, mi caso sea el último, que no haya más. Bueno, buenas noches. Cuando uno recuerda lo que pasó, pones más, así que si me emociono, disculpen. Cuando mi cuñado me avisa que llega a mi casa y me dice, vamos que le chequen, tenía problemas con la policía. Salimos en el auto y en el auto me dice que él me había dicho eso para que la madre de Ezequiel no se pusiera nerviosa, porque de Ezequiel le habían pegado un tiro, la policía. Imagina, son 3.000 metros, 4.000 metros, serán de mi casa donde estaba Ezequiel.
fueron interminables. Cuando llegamos, pasamos por el control, el supuesto control, aunque no existía. Vimos dos policías con dos motos, 2 o 3 motos, no recuerdo muy bien. Pasamos y llegamos a donde estaba Ezequiel. Cuando yo llego me encuentro a Ezequiel, como él dice, con la moto parada, él apoyado en un portón de un galpón, se había envuelto con su remera para que no le saliera más sangre. En ese momento llega otro amigo que Ezequiel había alcanzado de llama, y nos juntamos mi cuñado, yo, ese amigo y otro amigo más. En ese momento te batalla, no sabes qué hacer. Y un amigo de Ezequiel me dice, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia, no nos poníamos de acuerdo porque está bien, la ambulancia, el 107 ha salvado muchas vidas, pero a veces creo que está mal manejado eso porque tiene que estar bien instruido a dónde dirigirse, no le podés estar diciendo vos un poquito más y no me pedía entre qué casa y qué casa, o si había un árbol al frente, o si cruzaba un perro, querés que le dijeras todo. Y en ese momento no tenés el tiempo para hacer, así que corté, y yo lo veía Ezequiel que cada vez estaba peor. Así que decidimos cargarlo al auto. El otro auto del otro amigo dice, yo voy a avisar a la policía para que nos acompañen, que nos abran paso. Yo salgo con Ezequiel, mi cuñado, son esas cosas locas que vos haces que no te das cuenta, fue a dejar la moto en una estación de servicio para sumarse conmigo al auto y acompañarme. Pero en ese momento a vos se te ocurre que tenés que llevar a tu hijo como sea a la urgencia. Cuando este muchacho va y dan aviso a la policía, no estaban ni enterados de lo que había pasado. Le dice, sí, hay un muchacho que estaba baleado, ahí viene el padre, lo lleva al urgencia, necesitamos bien. ¿Y qué lo baleó? Le pregunta la chica que está trabajando, la policía ahí. La policía le dice. La policía de contra que está al lado. La chica quedó asustada, asombrada, porque nunca le habían dado aviso. En ese momento, cuando yo voy saliendo del callejón donde estaba Ezequiel, me cruzan el auto de ellos, se sube uno de esos chicos conmigo y le va hablando a Ezequiel, porque Ezequiel cada vez estaba peor. Hacemos unos 3 kilómetros y hay un servicio de emergencia eco, paramos porque vimos una ambulancia, con la mala suerte, la mala fortuna de que no había un médico ni un chofer que me dejara la ambulancia. Cuando nos dirigimos, seguimos, ahí nos alcanza el patrullero y nos va abriendo paso. Ya llegamos de urgencia, sé que ya no podía respirar, alcanza a ingresar. Gracias a Dios nunca perdió conocimiento porque el chico que iba con él lo iba hablando, lo iba alentando y bueno, y se la aguantó, porque la verdad que se la aguantó bastante. Cuando entró, le hicieron el estudio nomás, se dieron cuenta de una tomografía y se dieron cuenta que el señor estaba destrozado, que el vaso estaba destrozado y el pulmón. Y que tenía mucho líquido en el pulmón, así que directamente lo pasaron al quirófano, como dicen. Yo antes que entrar al quirófano me dice, ahí va su hijo. Y me acerco a decirle, como todo padre, hijo, quédate tranquilo que todo va a salir bien, ya estamos acá. Pero yo lo veía mal. Y entró, salió el quirófano. Por supuesto, ahí empezaron a llegar amigos, chicos que juegan al fútbol con él, muchísima gente. Cuando sale, al rato llega un policía y se para, habla con un médico y se para en la puerta de terapia intensiva. Otro amigo mío que conozco de toda la vida, que trabaja en la fuerza, me llama y me dice, Ramón, va a tener que tener cuidado porque a veces le han puesto algo. Se explicaba, yo no entendía nada, no sabía lo que me estaba diciendo, aparte que en ese momento no me entraba nada en la cabeza, yo lo único que quería que me dijeron que estaba bien y que iba a salir. Pasaron las horas y nos vamos con este amigo mío que es comisario
íbamos a hablar con el comisario que justamente llegaba al control de las consignas policiales que había en el de urgencia. Por supuesto, ellos se separan a un costado, hablan entre ellos, y él me dice a mí, después cuando habla conmigo, sí, es que no imputaron acá, está imputado. Les vuelvo a repetir, no me importaba porque yo tenía que saber si Ezequiel iba a estar bien. En el transcurso de toda la noche estuvimos averiguando y sí, Ezequiel había imputado subsistencia de la autoridad con arma de fuego. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le imputen eso si no es? Bueno, uno conoce a su hijo y sabe que no anda nada raro ni espera nada de eso. Aparte sabíamos que había ido solo. Así que le voy a explicar. Mire cómo será el tema de la policía. Que mi amigo me dijo que escondiera la mochila, la que llevaba Ezequiel. En la mochila llevaba el pantalón corto, medias y los botines de fútbol. Me escondimos la mochila y me dijo, vamos a esperar que venga alguien seguro para entregar la mochila. ¿Qué más seguro que la policía para nosotros? Según nosotros. Según nosotros, ¿qué más seguro que la policía? No entendía todavía. Cuando llega de policía judicial, este muchacho quiere agarrar la mochila y le dice, no, para. Dice, abramos la mochila, saquemos las cosas y mostró su pantalón agujereado, su media agujereada y la punta del botín, ahí donde así pega la bala y ahí donde sube la bala. Y si no le está ese botín, no me parece que lo hay matado. Por eso le digo que le salvó la vida del botín de fútbol. Me entregan las cosas. Este muchacho me llama a mí, el comisario me dice, mira Raúl, mañana anda a poner una denuncia policía judicial, pero dice, ándate, él averigua si la causa pasó a tribunales 2, ándate a tribunales 2. Pues le voy a agregar otra cosita, pero espero no hubo recursos. Esa noche que pasó Ezequiel, llamé a todo el mundo, a todos los medios. Todo lo que ustedes conozcan, los llamé a todos. Porque cuando yo me enteré de lo que había pasado, yo sabía que iba a ser algo grande y si no hacía algo, si no hacía ruido, iba a quedar en la nada. Nadie. ¿Por qué? Porque justo era un feriado largo, que era el 14, 15, 16, 17. Y bueno, es que todo el mundo no está, que está de vacaciones, que déjame tu número, que ya te van a llamar, que tanto, que pide, que flama. Esas cosas locas, me escuché algo de gatillo fácil, un caso de gatillo fácil, y me entré, que no soy muy mucho el tema de internet, esas cosas, entré gatillo fácil y me salió el número de una señora, Valeria, que es de Malvinas, que no la conozco todavía. Que cuando llamo me atiende la hija, me dice, no, está durmiendo. Y le explico a la hija y me dice, espera que voy a ver que se le despierto. Y cuando le despierto, la señora me escucha y me dice, te voy a dar el número de otra señora, que era Viviana Alegre. Bueno, en ese momento yo ya dejé de hablar, le pasé a mi cuñado Viviana Alegre, se comunicó con Matías Calderón, que es de la coordinadora administrativa, y ahí se armó más o menos algo que los mismos chicos que juegan al fútbol con él querían cortar la ruta ese mismo domingo. Por ese mismo domingo me lo pasé gracias a este comisario. Por eso le digo, hay policías buenos, pero lamentablemente son la minoría. Hay algunos que son buenos. Bueno, ahí vuelvo a retomar el caso. Él me dice, vamos a ponerle, anda a poner la denuncia a tribunales 2. Voy a estar, era feria, no había nadie. Me voy a tribunales 1. Me atiende el muchacho. Y él mismo me aconseja, me dice, vos tenés que dirigirte al Poder Judicial de la seccional a donde pertenecen el CAP 7. Que el CAP 7 son los que de esa seccional son los que mandan al CAP 7 a hacer el control. Y el mismo muchacho, mira cómo es la trenza esta, él me dice, pero trata de no ponerla ahí a la denuncia. Trata que te deriven a otro lado porque ellos investigan sus propios policías.
Bueno, pero no me queda otra que dirigirme ahí porque ahí es donde me habían mandado. Cuando yo llego, había una chica de los sumariantes, le explican de que yo era el padre de Ezequiel Reynoso. La misma chica también me dice lo mismo: mira, te voy a derivar a otro lado porque acá sería como investigar mis propios compañeros de trabajo. Bueno, le digo. Entre charlando le cuento un poco el caso, cómo fue. Cuando me fijo en la chica con los ojos llenos de lágrimas, yo también lloraba, contándole, y me dice: dame unos minutitos. Habla con el secretario del fiscal Mateo, que era el de la causa. Y el chico le dice, me pidió 10 minutos que va a tratar de hablar con el fiscal Mateo. No pasaron ni 2 minutos, llama el muchacho y dice: tómale la declaración y apenas termine de declarar me avisas y yo la mando a buscar, no me la mandes con ninguno de ahí. O sea que no se tienen confianza ni entre ellos. Pero ¿qué pasa? Bueno, como que molestaba la denuncia que estaba haciendo. Medio como que te hacían preguntas como acechándote, como dicen: ¿estás seguro usted de lo que está diciendo? Yo te estoy contando la verdad, siempre fuimos con la verdad a todos lados. Y bueno, y también hice la denuncia. A todo esto, vos te imaginas, cuando volví de ahí, te imaginas volver a ver a tu hijo, y cuando me toca verlo, Ezequiel tenía sangre, tenía suero, tenía antibióticos, tenía drenaje de pulmón, drenaje de riñón, tenía los cables por el tema del corazón, en la cabeza. Todo en un solo brazo y todo bien corto. Y del otro lado esposado. ¿No te imaginas? Yo te juro que si me cruzaba en el instante policial lo tenés que matar como un perro. Porque si eso le hace a tu hijo, te imaginas, a plena luz del día, porque es un loco. A plena luz, lamentablemente yo le digo: Ezequiel, vos estás vivo, esa pobre gente como ellos, pobre gente, disculpa a mí que lo diga así, pero te parte el alma de verlo, ¿entendés? Y vos ver lo que le hacen eso a tu hijo que se iba a jugar fútbol. ¿Entendés? Y esta gente te caga la vida. Te caga la vida. Dice que yo le doy contar muchas cosas. Este loco, después que le pega el tiro a él, los otros chicos que después fueron atestiguar, que eran los que estaban en el moto atrás, que eran son dos hermanos, los basurió. Dice: ustedes no se hagan los pícaros, porque si no ya saben, como dice Andrés, le pega un tiro a ustedes. Y en ese momento venían 2 motos del otro carril y se cruzó corriendo en ruta con el arma en mano, apuntándole que se hagan a la orilla. Y encima haciéndole el comentario al otro policía: vos sabés que creo que le pegué la pierna. El otro estaba blanco, dice el otro policía. No entendía. No le caía la ficha. Todavía lo que había hecho el otro. Cuando la chica me lee a mí lo que le habían imputado, yo no podía creer. No lo podía creer porque digo: ¿cómo pueden armar esto? En 2 horas lo armaron. Apareció arma, aparecieron disparos en móvil, apareció una testigo. No entendía nada. Y bueno, y empezamos a buscar testigos del que había estado en el lugar. Eran como 10 o 11. Y lamentablemente, como dicen ellos, sigue habiendo miedo en la gente. Y sigue teniendo miedo a la policía. Porque después, por H por B, que no puedo, que tengo un amigo, es miedo. Gracias a Dios hubo 5 chicos que sí fueron atestiguaron. Y después ellos se negaron a declarar porque esperaban 2 testigos claves que fueron los que más lo hundieron a ellos, porque esos 2 testigos salieron juntos cuando Ezequiel salía de Barrio Norte, que sale a la ruta, de Ciudad de los Niños a la ruta. Esos chicos ya venían de otro barrio de ellos. O sea que lo acompañan a Ezequiel del momento que sale del barrio, en ningún momento fue con alguien. Fue solo, y todas las declaraciones fueron exactamente iguales. Que hubo un solo disparo, que fue el que le pegó el policía a él,
que Ezequiel nunca fue con nadie, bueno, todas esas cosas. Pero como yo le decía al abogado, bueno, ahora fueron imputados los dos policías, se le cambió la cara por Ezequiel ahora, después de ser lo que le habían puesto, asistencia de autoridad con el fuego, le pusieron una evasión a un control. Los policías han sido imputados, fueron imputados. Por supuesto yo me quejo porque vos querés ver lo que le pegaron a tu hijo preso. Bueno, fueron imputados, pero a los días le dieron la libertad porque las leyes de este país dicen que no son peligrosos ni pueden cambiar nada porque ya está cerrado, digamos, el caso, ya no hay más cosas que agregarle. El caso es que ellos no pueden cambiar nada de cuando se eleva a juicio. Y yo como le decía, ¿cómo no van a ser peligrosos si le han pegado un tiro a mi hijo, han armado una causa en 2 horas? Digo, ¿cómo no van a ser peligrosos? ¿Qué puedo esperar? Yo pedí una custodia policial y después me dijeron que no me convenía. ¿Por qué? Porque no te custodian, te vigilan. Te vigilan, me dicen. No te van a custodiar, te van a vigilar. Y te van a buscar cualquier excusa. Dice que ahora en adelante tenés que tener miedo a la policía, porque te van a seguir a muerte hasta que te encuentren algo para tratar de ensuciar, digamos, el legajo o lo bien que hiciste en toda tu vida, te van a querer arruinar para que quedes mal vos ante la sociedad. Bueno, y esa es la cuestión. Esta gente puso 40.000 pesos, el sargento primero Cisneros, Leonardo Cisneros, puso 40.000 pesos, le dieron la libertad, y Sebastián Estopelo no tuvo que pagar nada. El fiscal ya le dio sus años de condena, o sea, posibles años de condena, que son de 3 a 14 años, y al otro de 3 a 10 años. Me acabo de enterar hoy con el abogado que posiblemente sea de 3 a 18 años el que hizo el disparo, y el otro se mantiene en la condena. Que se sumó a nuevas pruebas, que cada vez lo complican más a los policías, y que bueno, que está muy pronto a que se eleve a juicio. Yo le decía a mi abogado, disculpen, usted sabe cómo son los abogados. Vamos a los reales. El abogado, sí, vamos a luchar, vamos a hacer todo esto, pero vamos todos por la moneda, es lo real. Es lo real. El abogado va por 2, que es Cisneros y Estopelo. Pero acá no son 2. Porque después nos enteramos cómo se armó la causa. Por un muchacho que no podemos decir su nombre porque trabaja en la seccional. Llamaron un móvil, primero empezaron preguntando quién tenía un arma. ¿Quién tenía un arma? Había un móvil que estaba, lo que conocen una vez por la Sociedad Belgrano, andaba por ahí patrullando y ese móvil llega con el arma y la tiran y tuvieron que esperar que cruzara alguien para decirle, señor, mire, ven, hay un arma. Fíjese que encontramos un arma acá. También está eso, el que trajo el arma, el que la encontró. Pero primero está el que les dio aviso a ellos. Porque cuando nosotros fuimos a pedir que nos abrieran paso, esa persona llamó y le dio aviso a ellos de que se habían hecho un moco, porque fue un mocazo, parece, un loco. También, por eso te digo, no son 2, son un montón, es la institución. Es la institución. Bueno, y ahora estamos esperando que se haga justicia, que vayan presos. Ya ahora le han mandado a hacer la pericia psicológica, psiquiátrica y psicológica a los policías. Ahora. ¿Por qué no se la hicieron antes de dar un arma? O cada 6 meses, o cada 1 año que se la hagan, porque no sabes a quién le da un arma. Así que bueno, estamos esperando justicia y sigo con mis marchas. Me he dado cuenta que cuando haces ruido te escuchan. Cuando molestas, te escuchan. Cuando vos molestas, te escuchan. Si vos te quedas quieto, no pasa nada. Te doy un ejemplo. Vos haces un corte de ruta, media calzada, no te demora nadie. Vos lo haces completo, si molesta. Lamentablemente, yo les digo, a mí me molestaba, yo era uno de los que se puteaba cuando había un corte de ruta. Estos negros de mierda no te andan otra cosa que, ¿por qué no se van a la casa, viste? Yo era uno de esos.
Y yo era otro de los boludos que decía, mira, che, mataron a un pibe, y algo habrá hecho, seguro, mira si la policía lo va a matar, pero seguro que algo ha hecho. Y cuando te pasan estas cosas, ya pensás diferente, ¿entendés? Ya mirás diferente. Ahora cuando vamos en el auto, cuando nos vamos por todos lados, ya lo vemos malo a todos los policías. Y ahora vamos atentos viendo que la policía no le haga algún daño a alguien para poder ayudarlo o ser testigo de lo que puede pasar. Recién mismo que habían parado dos chicos y le dijo, y él mismo me dice, ¿viste viejo? Dice, ¿sabes por qué los pararon? Por portarse de rostro. ¿Viste? Porque te ven humilde, te ven una clase media baja, y listo, ya sos delincuente, o si no, sí o sí son delincuentes para ellos. Y tiene que cambiar todo eso. Y yo cuando veo ahora que empecé con este tema de ir a charlas así, y veo gente joven, está interesada, está bueno, ¿viste? Y aparte que los chicos, los jóvenes, hacen más quilombo, les gusta el puterío, ¿viste? Les gusta el puterío, van al frente y te sirve, y te dan un aliento, ¿viste? Y te dicen, no, bajes los brazos. Así que bueno, entre todo, a donde yo pueda ir y que se cuente su verdad, vamos a estar. Y si sirve para ayudar a los que no lo tienen, bueno, vamos a estar también. Bueno, de todo, gracias por Buenas noches, compañeros, la verdad que se han dicho todo. No, la verdad que la descripción que han hecho acá estos enormes luchadores ha sido muy gráfica. Han contado al dedillo hasta al detalle cómo no solamente la impunidad del Estado, sino el encubrimiento alcanza a todas y a cada una de las patas del Estado. La justicia, la policía, el poder político. Detrás de esta impunidad y de este encubrimiento, que como bien señalaba Alberto, tiene una continuidad absoluta desde la dictadura de esta parte, existe la necesidad por parte de los gobiernos de defender intereses económicos, intereses políticos sumamente grandes. Y esto es lo que me parece más importante tener en claro, qué hay detrás de la impunidad, qué hay detrás del encubrimiento. Acá él contaba un caso anecdótico, el de esta joven que después de 12 años se descubrió su asesinato porque amigos del poder fueron encubiertos desde la propia policía, desde la justicia, para que pudieran tranquilamente salir del país y quedar impunes. Pero esto se revela en todos y cada uno de los casos. El caso de Maxi es ejemplar. Acá Vanina algo señaló, pero los únicos que cayeron fueron los responsables materiales y está a punto de prescribir la causa por los responsables políticos. Aníbal Fernández sigue a la cabeza y como mano derecha del gobierno de los derechos humanos. Y en nuestra provincia no solamente se ponen en evidencia con cada uno de los casos de gatillo fácil, que acá, bueno, Ramones, Ezequiel lo han descrito detalladamente, sino que ya se puso al descubierto cuando estalló el narcoescándalo en nuestra provincia. El narcoescándalo que salió a la luz hace un par de años, hace 2 años, creo, efectivamente, no solamente puso en evidencia los estrechos lazos de la policía provincial con las redes de narcotráfico, con las redes delictivas en la provincia, que también están vinculadas a la trata de personas y demás, sino que estableció la relación con los funcionarios políticos que dejaban pasar absolutamente todo esto. Bueno, 2 años después, el gobierno provincial fue el principal sostenedor de la continuidad de esta policía, porque cayeron un par de perejiles, reciclaron la policía del narcoescándalo, crearon una nueva narcopolicía y los efectivos policiales que estaban todos vinculados a las redes de droga en nuestra provincia, hoy están en esta nueva brigada bajo la orden de la justicia. Es decir, una continuidad absoluta. Bueno, esta continuidad absoluta, este rescate
que el gobierno provincial se esfuerza por hacer de la policía, que se ve en esta maniobra frente a la narcopolicía, pero que se ve también en los miles y miles de pesos que destina cada vez más al presupuesto de las fuerzas de seguridad, que se ve en el esfuerzo permanente del gobierno provincial por tratar de perfeccionar el código de faltas, que es la herramienta judicial por excelencia que tiene la policía para actuar de manera impune, para implantar armas, para detener, para disparar, sin siquiera preguntar antes. Este esfuerzo que el gobierno provincial hace por defender este aparato represivo es el mismo esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y la oposición patronal por defender la continuidad de los servicios de inteligencia que con la crisis de Nisman ha estallado por los aires. La crisis, a través de la muerte del fiscal Nisman, al igual que en su momento, en menor escala, la crisis del narcoescándalo, puso en evidencia la vinculación de todos los sectores políticos y del poder que gobernaron y gobiernan nuestro país con los servicios de inteligencia, con las fuerzas de seguridad que conspiran permanentemente contra el pueblo. Los lazos con los espías que se encargan de mantener la impunidad de crímenes de Estado contra el pueblo, como el de la AMIA, como el de la Embajada de Israel, pero también como el de la voladura del destacamento de armas de Río Tercero, también inclusive con los crímenes actuales, como el de 11, en donde todavía no se avanza en los responsables políticos de este crimen. Estos mismos servicios de inteligencia que son los encargados de desplegar y desarrollar proyectos como Proyecto X, proyectos de espionaje sobre los luchadores, los activistas, que amparan y defienden a las patotas sindicales que permanentemente se cobran la vida de los luchadores, de los activistas opositores. Bueno, el claro caso de nuestro compañero Mariano Ferreira, que solo fue quebrado por la enorme movilización del pueblo argentino. Y esto, que se ha puesto al descubierto con la muerte del fiscal Nisman, que hoy lo discute todo el mundo, los lazos entre el poder político, entre el gobierno y la oposición patronal con los aparatos de inteligencia, ha golpeado en el centro del Estado y ha mostrado que esencialmente el Estado, después de 39 años de la dictadura esta parte, sigue siendo un aparato de espionaje represivo contra los sectores populares, contra la población, que permanentemente se resiste o se organiza y enfrenta una situación de ajuste y avanza hacia la necesidad de desarrollar una transformación social por sus reivindicaciones. Entonces, no solamente apunta a defender grandes negociados como pueden ser el narcotráfico, la droga, la trata de personas, el encubrimiento de estos crímenes contra el pueblo, sino fortalecer un garrote, un brazo, un aparato represivo para disciplinar a los trabajadores que enfrentan una situación de ajuste. Acá Vanina algo señalaba, digamos, cómo el gobierno criminaliza y victimiza a los trabajadores, a la juventud, que permanentemente se ven en la necesidad de organizarse frente a la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación. Pero tenemos un ejemplo muy concreto. Hace apenas un mes, o creo que menos, los docentes provinciales se vieron reprimidos por la policía provincial, por la infantería del gobernador de la Sota, para tratar de hacer pasar un acuerdo salarial totalmente trucho, pactado entre el gobierno provincial y de la Sota, a espaldas del conjunto de la docencia, que masivamente se había movilizado y había votado y se había pronunciado contra este ajustazo realmente de educación. Entonces, lo que se defiende desde los diferentes sectores del poder político, desde las diferentes variantes, sea desde el kirchnerismo, desde la oposición, desde el delazotismo, es el libre accionar de este aparato represivo en función de los negocios y en función de disponer de esta herramienta de regimentación social de los trabajadores y de la juventud.
Esto ha sido descrito claramente. El problema es cómo abordar esta situación. Digo, por los compañeros, lo han detallado claramente. El problema es cómo abordamos esta situación. Bueno, hay un esfuerzo muy grande y se revela a través de la crisis de Nisman por parte del gobierno y la oposición en establecer una polarización. ¿Estamos con Nisman, 18F, o estamos con el gobierno, contra los golpistas, contra el partido judicial, y ahí tenemos el 1M? Ahora, ni el 18F ni el 1M se plantean el desmantelamiento de los aparatos de inteligencia, la apertura de los archivos para dar por tierra con el encubrimiento que durante años la población argentina tuvimos que sufrir contra estos crímenes contra el pueblo. Tampoco se plantean, ni los del 18F ni los del 1M, eliminar estas herramientas represivas como el Código de Faltas, como la Ley Antiterrorista, como Proyecto X, que solamente apuntan a regimentar a la juventud y a los trabajadores. Mucho menos avanzar en la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Es decir, no solamente ir a fondo con el juicio y castigo a todos los represores y a los responsables políticos de la dictadura, sino con el juicio y castigo a todos los responsables políticos, y no solamente materiales, de los crímenes contra el pueblo. Los socios, los encubridores, los que dieron las órdenes. Ninguno de los dos sectores se lo plantea. Entonces acá la situación que tenemos es la necesidad de los sectores populares, del movimiento obrero, de la juventud, de desarrollar una intervención independiente que supere esta polarización falsa que nos quieren imponer alrededor de la crisis de Nisman. No queremos ni la AFI, ni la CIDE, ni ningún aparato que conspire contra el pueblo, y poder desenvolver una alternativa propia, que finalmente nos plantee un camino reivindicativo, político y de lucha que dé por tierra con estos aparatos que encubren y que mantienen la impunidad de los sectores del poder en defensa de sus intereses y sus negociados. Bueno, estas jornadas están convocadas justamente de cara al 24 de marzo. Y el 24 de marzo es una enorme posibilidad para que esta alternativa independiente se exprese de manera organizada, movilizada en las calles. Porque el 24 de marzo es una enorme lucha política que durante 10 años los sectores populares, los luchadores, hemos dado contra el intento de cooptación por parte del kirchnerismo. Durante 10 años el kirchnerismo, sobre la base de un discurso demagógico, de cooptar con la billetera a organizaciones enteras de los derechos humanos, como madres y algunos sectores de hijos, etcétera, intentó acaparar esta fecha para convertirla en una mera conmemoración y sacar del terreno los reclamos actuales por la defensa de los derechos humanos de hoy. Y encubrir esta continuidad desde la dictadura, esta parte de los aparatos de inteligencia, y no solamente de los aparatos de inteligencia, sino de los mismos personajes, porque fue el mismo kirchnerismo quien colocó al represor Milani a la cabeza del ejército. La continuidad es total. Durante 10 años lo hemos hecho los sectores independientes, la izquierda, delimitando sistemáticamente estos esfuerzos de cooptación, señalando los lazos, las vinculaciones del gobierno nacional con los servicios de inteligencia, que antes lo tuvo con Estiuso, ahora rompe con Estiuso y los tiene con Milani, que es el nuevo Estiuso, como dice Néstor Pitrola. Milani es el nuevo Estiuso de los servicios de inteligencia. Y este 24 de marzo tenemos un escenario inmejorable para desarrollar a fondo esta delimitación y desarrollar a fondo una intervención independiente, porque se han caído los telones y ha quedado al desnudo todo esto que nosotros hace años venimos denunciando. Y han quedado expuestos en sus negociados, han quedado expuestos en sus entramados. El 24 de marzo para nosotros tiene que ser el puntapié entonces para oponerle al 18F y al 1M una salida independiente de los trabajadores que levante bien alto las consignas bajo una organización independiente de fuera Milani, como la expresión más acabada de la continuidad
de los aparatos represivos de la dictadura de esta parte, por la apertura de los archivos, para que finalmente se desmantele todo este aparato de encubrimiento y se dé con los responsables políticos, materiales, efectivos de los crímenes contra el pueblo, y avanzar en la eliminación de absolutamente todas las herramientas represivas con las cuales dispone hoy el Estado para, por supuesto, mantener y maniobrar este encubrimiento, como son en Córdoba el Código de Falta a nivel nacional, Proyecto X, la ley antiterrorista y todo este tipo de herramientas legales y políticas. Nosotros el 24 de marzo, lógicamente que es una instancia de lucha y tiene que ser un punto de inflexión para que luego esa movilización pueda transformarse y pueda desarrollarse y encontrar una expresión política propia de los trabajadores, de los sectores populares, que se planteen concretamente el desafío de desarrollar un programa de gobierno en nuestro país, en nuestra provincia, para que no tengamos que seguir viéndonos obligados a elegir entre unos encubridores y entre otros, entre unos asesinos y entre otros, y los trabajadores tengamos nuestra herramienta propia de lucha en el terreno político y en el terreno reivindicativo. Los invitamos entonces a movilizarnos el 24 de marzo con la columna independiente que en Córdoba, al igual que en Plaza de Mayo, también hay dos columnas. En Córdoba sale de Colón y Cañada disputando el espacio físico con nuestras consignas a las organizaciones cooptadas por el gobierno y terminando en un acto independiente. Y ahí es muy importante que sea un punto de reagrupamiento del conjunto de los casos de lucha contra la impunidad, de tanto Hernán, Andrea, Paola, Ezequiel, el resto de los casos de gatillo fácil, para que nos sirva como un espacio de reagrupamiento y desarrollo. Acá los compañeros no lo han por ahí comentado tanto y lo pueden comentar en el debate porque es muy interesante, pero están planteando el desarrollo de una coordinadora bien, muy bien, entonces tienen que invitar. Han desarrollado un espacio, una coordinadora nacional contra la impunidad, que abarca absolutamente todos los casos de impunidad y encubrimiento, que el 10 de diciembre del año pasado, en el Día de los Derechos Humanos, ha tenido su gran debut. Bueno, es el camino que hay que seguir. El 24 de marzo será una instancia en ese sentido. Entonces los invitamos a desarrollar y a sumarse a la movilización independiente que va a salir de Colón y Cañada bajo estas consignas. Por supuesto, a marchar con el Frente de Izquierda, que entendemos que hoy es la mejor herramienta de la que disponen los trabajadores para poder abrirse camino de manera independiente de estos sectores que tratan de imponer esta polarización trucha y mostrar en las calles la verdadera polarización. La polarización de quienes defendemos los derechos humanos, defendemos el trabajo, defendemos a la juventud, quienes luchamos contra los aparatos y contra la impunidad, y de quienes a toda costa intentan sostenerlo, reciclando, creando y manteniendo en el poder a los mismos servicios de inteligencia. Yo, en función de que no tenemos mucho más tiempo, voy a cerrar acá, vamos a abrir el debate y espero que haya muchas preguntas y sobre todo propuestas para poder continuar. Hoy estamos juntándonos en lo que hemos denominado el encuentro de lucha por los derechos humanos, que también ha sido un debate ponerle el nombre, ¿verdad? Porque el lenguaje no es inocente. Entonces había varias propuestas. ¿Qué nombre, cómo lo llamamos? Y estamos, estoy inundando Santa Fe, Cromañón, ONCE, inundando La Plata, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Salta, de Tucumán, bueno, de muchos lugares. Gatillo fácil, mucho. Sobreviviente. El tema del nombre en sí, digamos, ponerle familiares de víctimas por los derechos humanos era acotado. Claro. Entonces nosotros no queremos acotar porque Ezequiel es una víctima sobreviviente. Entonces, si nosotros decimos Comisión de Familiares de Derechos Humanos, a él lo excluimos y nosotros no queremos excluir. Claro, queremos luchar en conjunto
Con todo el mundo. O decíamos, comisión de lucha en contra de, decíamos, no, le pongamos un nombre positivo. ¿De verdad? Porque claro, naturalmente te sale a vos, vamos a luchar en contra de la impunidad, en contra de los traidores al pueblo, en contra de esto, no. Y salió este nombre, encuentro, porque nos encontramos, de lucha por los derechos humanos. Y ese es también un espacio donde, a ver, este es un país extenso, muchas veces es costoso, y nosotros, no, a pesar de que nos quieren cooptar, que nos quieren comprar, cuando les falla porque saben que vos no te interesa la plata, te amenazan y te arman causa. Te digo porque a nosotros nos pasó, a ver, tenemos cuotas de 10 millones de anexos. Cuando ven que todo eso no les funciona, entonces vos sos libre, pero te cuesta mucho. Entonces vos tenés que juntarte con quienes realmente están en tu misma sintonía. Por ejemplo, los compañeros del Partido Obrero. Los compañeros del Partido Obrero, que hacen de todo esfuerzo y nos invitan y vamos y así vamos tejiendo esta red que se tiene que imponer a este sistema perverso. Porque como he dicho, el otro día lo escuchaba a Jorge Altamira, lo he dicho, mientras siga este sistema imperante en este país, mientras sigan gobernando los que viven en Puerto Madero, cada vez va a haber más villas miserias en la Argentina. Esa es la gran realidad. Entonces no puede seguir gobernando, como dice Jorge Altamira, gente que vive en Puerto Madero y se llena la boca de derechos humanos. Son mentirosos. Esos gobiernos para pequeñas élites y millones de dinero. Sí, bueno, en realidad el tema es, nosotros veníamos de un 2001, de un 19 y 20 de diciembre, muy atroz, donde en Capital Federal hubo en total 33 fallecidos. Bueno, y en todas las provincias hubo muerte por toda la pueblada que hubo en general. Entonces, después de el bello desfile de 7 presidentes hasta que llegamos a Duhalde, nos encontramos con que estábamos en una situación bastante crítica en el país, donde todo el mundo cobraba los planes de 150 pesos, que los ministerios de desarrollo social nacionales y provinciales otorgaban mercadería para paliar el hambre que había principalmente en las barriadas, y Duhalde quería implementar por orden del exterior, de que no iba a haber más aportes al país si seguía teniendo la gente en la calle. Entonces había que parar la movilización y había que acabar con las protestas sociales. Días previos se organiza una asamblea de todas las organizaciones llamada ANT, donde integraban todos los grupos piqueteros de ese momento. Y bueno, en esa asamblea se vota un plan de lucha. Que ese plan de lucha no era lo que decía Aníbal Fernández, que era para destabilizar y hacer un golpe al Estado y derrocar a Duhalde, como había pasado con De la Rúa. Nada que ver. La gente tenía hambre, la gente tenía necesidad de tener una vivienda, de poder mandar a los pibes a la escuela, de poder comer todos los días, porque en las familias numerosas los chicos se turnaban para ir al colegio, porque no había zapatillas para todos. Comían algunos, y si comían. Entonces, lo que se vota en esa asamblea son distintas actividades para salir a luchar para que el gobierno y el Estado dieran soluciones a la miseria que estábamos viviendo en el país. Desde el gobierno lo que
hacen es mandar a alguien a que haga servicio de inteligencia. Que esto lo dice Aníbal Fernández en una conferencia de prensa, donde dice que los piqueteros previamente se habían armado para salir a luchar, donde hubo cortes en todos lados. El gobierno lo que hizo fue mandar a las 4 fuerzas de seguridad al puente Pueyrredón, no a los 13 cortes que había en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Los mandó al puente Pueyrredón, a todas las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque en la marcha del puente estaba la cabeza de todos los dirigentes de todas las organizaciones. Estaban todos los responsables de todas las organizaciones que integraron la Asamblea de la ANT. Y la orden era clarita y precisa. Hay que matar a alguien, hay que darles un escarmiento para que se dejen de joder. Y esto lo dice Acosta en una de sus declaraciones en el juicio. ¿Qué es lo que pasa? Franchotti, alterado por el golpe que había recibido de una compañera con un palo en la oreja, se acerca a su camioneta junto con Acosta y le ordena a Acosta que le dé los perdigones de plomo. Y todas las fuerzas de seguridad tenían mezclado entre los perdigones de plomo y los de goma. Hubo muchos heridos. No solamente Maxi Darío con bala de plomo, hubo muchos heridos. Hay un chico que recibió el mismo impacto de bala que Maximiliano y perdió medio pulmón. Hoy su vida la lleva adelante con un pulmón solo. ¿Por qué? Porque hubo compañeros en ese momento que lo agarraron, se lo llevaron y le pudieron salvar la vida. Pero hubo un hijo de puta que en la estación de Avellaneda le levanta las piernas a Maximiliano y le da muerte más rápido. Porque si a Maxi lo hubiesen levantado y se lo hubiesen llevado al hospital como querían los de emergencia que estaban dentro de la estación, que se llevaron a una chica que tenía asma, Maxi se hubiese salvado, o no. Pero la cosa hubiese sido distinta. Mi mamá no sabía que Maxi había ido al puente, yo tampoco, yo me enteré por la tele y dije, pobre pibe. Y cada vez que no podía concurrir a una marcha o a un corte y veía que perdíamos un compañero o que había compañeros heridos, siempre pensaba lo mismo, pobres pibes, pobres esas familias. Y hoy me encuentro acá. Aníbal Fernández esa noche, Solá lo recibe a Franchotti y lo felicita por el gran operativo. Aníbal Fernández sale a declarar de que los chicos estaban armados, y cuando me toca la dura tarea de informarle a mi mamá que su hijo estaba muerto, mi mamá lo primero que me dijo fue: si le pasó algo a Maxi, la policía me va a llamar. Y yo le estaba diciendo que tenía que ir a una morgue a reconocer a su hijo. Cuando llega a la comisaría para pedir explicaciones, las explicaciones que se encuentran es que Maxi tenía una causa por portación de arma, resistencia a la autoridad, lesiones y un par de cosas más. Los compañeros no querían desestabilizar un país, no querían derrocar a ningún presidente. Los compañeros salieron a la calle, no es que no tenían necesidad, porque ni siquiera cobraba un plan, porque no tenía esa necesidad.
sino su gran delito era andar con 2 lapiceras Bic, encontrarse con unos pibes en el tren, preguntarles qué hacían y a dónde iban, y ofrecerse y ir a un comedor a enseñarle dibujo y serigrafía a los chicos. Ese fue el gran delito de Maximiliano. Obviamente Darío era un compañero de Aníbal Verón, dirigente de la zona sur de Lanús. Tenía bien en claro, él militaba desde los 13 años. Yo lo conocí a Alberto Santillán y bueno, nos acompañamos en un montón de cosas. Y la policía, la justicia, que es la que hoy debe tener a Franchotti y a Costa tras las rejas, porque son los únicos 2 que están detenidos, no lo hacen, lo hacemos nosotros. Franchotti sale a comer asado porque está deprimido y nosotros controlamos que Franchotti y Acosta cumplan su condena tras las rejas, cosa que no lo hacen. Y es más, hace 2 semanas atrás, por eso me agarró el ataque de pánico el otro día y no fui a la audiencia. Había una audiencia contra Milani y me llamó Alberto desesperado y me dijo: Vanina, vos que estás cerca del Ministerio de Seguridad, por favor anda a averiguar, porque parece que Franchotti está saliendo y anda rondando en Almirante Brown. O sea, está muy lejos de la cárcel de Varadero. Son 350 kilómetros de diferencia de un lado a donde tenía que estar. Todavía estoy esperando que el Ministerio de Seguridad me diga si realmente Franchotti está saliendo porque está deprimido o si realmente está cumpliendo la condena que tiene que cumplir. Las responsabilidades políticas no las podemos juzgar y condenar porque el juez Lijo tomó la decisión, gran fiel al gobierno kirchnerista, ha tomado la decisión de no investigar, de no continuar con la causa. A su vez tiene la causa de Gurú y Chicone y bueno, tantas otras causas que nosotros las víctimas seguimos siendo las víctimas y los jueces no investigan, pero sí salen a pelearse entre jueces y fiscales y gobierno, si el Nisman estaba haciendo bien las cosas o estaban haciendo mal, y queda feo que los jueces y los fiscales salgan a la calle a reclamar justicia a la justicia. Es una vergüenza. La verdad es una vergüenza, porque ¿qué nos queda a nosotros? Aníbal Fernández, bueno, me ha querido hacer causas por difamación, por decir la verdad, y nosotros una de las cosas que reclamamos como familiares es, no pedimos la apertura de los archivos, porque en realidad nunca se abrieron los archivos de absolutamente nada, sino que Néstor anunció con bombos y platillos la apertura de los archivos de la CIDE, cosa que eso es imposible porque nunca se va a hacer en ningún caso. Entonces, cuando estábamos a punto de que la causa prescribiera en primera instancia, yo le pedí a los jueces que dictaran sentencia porque la causa prescribía. Y la respuesta fue: señora, la causa no prescribe porque mientras los imputados sean funcionarios, las causas no prescriben. O pequeño detalle, Franchotti y Acosta no son más funcionarios del Estado porque fueron separados de la fuerza, entonces la causa sí prescribe. Y mi respuesta ante los jueces fue: bueno, señores jueces, si ustedes no quieren dictar sentencia, díganme por escrito que ustedes consideran que la causa del Puente Pueyrredón es delito de lesa humanidad. Entonces la causa no prescribe.
yo lo que estaba viendo era un abanico muy importante para todos. Porque si cualquier juez dice que una causa nuestra no prescribe, porque es delito de lesa humanidad, le estamos abriendo la puerta para que el caso, por ejemplo, de esta chica, de Paulina, de la otra, de Pamela, no prescribiera. Que esa es una gran lucha y un gran planteo que estamos teniendo y un gran debate que estamos teniendo entre familiares, porque nuestro objetivo ahora es que queremos que las causas se consideren delito de lesa humanidad cuando las causas están involucradas funcionarios, porque es muy importante. Ellos no van a investigar mientras tengamos gobiernos que no les interesen que las causas sigan adelante, y ellos lo único que interesan es tener a los responsables políticos, materiales, y que nos han quitado mucho a nosotros en libertad. Y nosotros lo que queremos es que tengan una condena efectiva, que eso es muy difícil en este país. No sé si aclaro un poco más de lo... Eso. Como decía el compañero de los derechos humanos, hablaba de un diálogo que se produjo entre el historiador Valle cuando le preguntaron sobre los derechos humanos, y él dijo: mientras haya vida miseria en el país, no hay derechos humanos. Por ejemplo, el viernes había un acto que era contra las víctimas de gatillo fácil y de represión policial, y era el primer acto al que yo iba. Y como dije, me parece muy lindo que se organicen así, porque es la única forma de hacerse escuchar, y que yo junto con mi familia y todos mis amigos nos unimos a ellos y a todas las coordinadoras que pelean por eso, para que de alguna forma se acabe esto. Y la verdad que me parece muy lindo cómo se organizan. Y con respecto a la policía, ahora es difícil confiar. Ya lo dijo mi viejo, ahora cada vez que vemos policía nos preguntamos: ¿será de los buenos o será de los malos? Que realmente ellos son los que nos tienen que proteger a nosotros. Y bueno, es muy difícil confiar ahora en la policía. Y bueno, y la confianza que tenemos la depositamos en el fiscal que agarró la causa de nosotros, que es el fiscal Mateo, que ojalá él haga justicia, que meta preso a estos policías.